Oye, ahorita con tanta carrera nueva. Sí, mundial. Ahí está, yes. Muy buenos días a las personas que ya están en el Zoom. Ahorita ya vamos a empezar. Mira, ahí estamos bien, estamos bien. Aquí dice que sí estoy grabando, aquí dice que vamos a hacer el share. Aquí está. Aquí estamos. Me voy a poner grande. Me voy a cerrar. Muy bien. Y poco a poquito van a ir entrando las demás porque han estado avisando que la toman por Zoom. Es que la verdad es una maravilla. Si se te acorta el tiempo, quitas el tiempo de transporte, pero no tienes que cancelar la clase, ¿verdad? Ese tiempo de transporte sacas la emergencia, pero te conectas en tu casa. Modo de pantalla completa. O si te vas de viaje, ya las personas que estaban de viaje, con tu Zoom, Qué linda. Y el sustazo que me pegué cuando no tuviste la liga la otra vez. Ay, madre mía. Pero bueno, ya, ya, ya la sí, pero como quiera que sea, ya la puse en todas partes, en todas partes, en todas partes. Vamos a ver. Nosotros, está aquí, dice, gracias. Nosotros aquí ya nos quedamos, sesión 3. Mi querida María Emilia, te mandé las dos grabaciones. Muy bien. Ah, y sí leíste que la primera fue mucho, pero que no va a volver a pasar. Sí, vamos a hacer un viaje muy bonito y pues las cosas están caminando muy bien, realmente muy bien. Doy por empezada la clase, pero sí quiero dar un anuncio a las viajeras. Mande. Quiero dar un anuncio a las viajeras antes de que se me olvide. Dos cosas. Checando y checando pues las temperaturas y el tipo de ropa que nos conviene y todo eso. Fíjense que resulta la cosa más rara, yo la verdad nunca lo había oído, pero ya lo investigué y sí es verdad. Nos va a tocar época de mosquitos en Escocia. Son unos mosquitos muy chiquitos, no son bobitos como decimos aquí en México, pero sí les pido que tengan a las viajeras, ¿verdad? Que tengan definido y una buena cantidad en la maleta del repelente que no les da alergia, que les acomoda, ¿verdad? Porque hay muchísimos repelentes. Eh, Porque al parecer sí es un problema en el atardecer. Y como todo mundo en el atardecer va a andar buscando un puff, necesito que traigan su repelente. Y la otra situación es que sí, definitivamente, pues lo que son el ir preparadas para lloviznas, ¿no? Llovizna, no nos va a tocar como cuando anduvimos en los Balcanes, que íbamos cambiando de traje de baño a blusita y luego a suéter y luego a chaqueta. Luego allá tuvimos que comprar hasta para aguanieve. Y luego tres paraguas y luego botas y en una de las veces nos cayó nieve. Pero bueno, es el calentamiento global. Entonces, bueno, lo del repelente, claro que yo se los voy a andar recordando, pero cuando menos, pues ya platicamos un poquito de esa situación. Está clarísimo que no son zancudos, no estamos hablando de dengue ni de ronchas grandes ni de nada. Ay, pero imagínense, no llevar tu repelente, comprar un repelente allá que te salga alergia, pues te sale peor, ¿no? Entonces llevar el repelente que cada quien sabe. Esta es la sesión 3 y pues vamos a ver muchas cosas muy conocidas para ustedes, realmente muy conocidas para ustedes, porque vamos a ver el nuevo mundo de lo que es la Gran Bretaña, ¿sí? Irlanda sigue estando bastante despoblada en el siglo XI, sigue estando pues católica, su posibilidad de contacto con el mundo va a ser a través de monjes católicos, de comerciantes, pero se hace como un círculo no muy virtuoso. Los comerciantes, al tener tan poquita población, al tener tan poquitos
clientes, ¿verdad? Pues simple y sencillamente tomaban los puertos de Irlanda, ¿no? Pues por el mar que les convenía muy bien por las corrientes. Lo tomaban, les vendían lo que podían, ¿verdad? Surtían a los conventos, pero para ellos los clientes o la densidad poblacional definitivamente estaba en, primero, pues Inglaterra, ¿verdad? Y en segundo, porque estaba bastante más lejos, en Escocia. Entonces, siglo XI, siglo XII, siglo XII, siglo XI y siglo XII. Vamos a ver qué fue lo que cambió bienvenida, en el siglo XII y ya, va Escocia e Irlanda van a estar un poquito más entre tejidas las historias. Pero ahorita, con Guillermo el Conquistador, que es lo que les quiero platicar, Eduardo el Confesor y Guillermo el Conquistador, todavía Irlanda la vamos a dejar a un lado y nada más nos vamos a meter con Inglaterra, porque pues son las meras meras, y vamos a ver cómo entra Escocia. Sí, vamos a ver cómo ahora sí Escocia va a ser parte pues de ese movimiento sociopolítico que va a terminar en el Reino Unido, ¿no? En 1800. Entonces, fíjense, a finales del siglo IX, casi todos los reinos anglosajones cayeron en manos de los invasores. ¿Por qué? Lo hemos visto en estas dos sesiones pasadas, porque los locales no se confederaban, ¿sí? Lo vimos la vez pasada y la antepasada. No se platicaban entre ellos, no se casaban entre ellos. Entonces, cuando llegaban los invasores, pues unos invasores agarraban el norte y otros el sur, y así estábamos puestos. Ay, Dios mío. Esta situación detonó la creación de una red de estructuras defensivas que funcionaron como centros comerciales. A la larga corresponden a las ciudades más antiguas de la Gran Bretaña. Entonces, mis queridas, lo que vamos a andar viendo nosotros, tanto de la tanto de Inglaterra como de Escocia, van a ser exclusivamente centros comerciales que son comerciales porque tenían la posibilidad de una muralla defensiva. ¿Qué comerciante se va a ir al río a ver, vengan a ver quién me asalta, ¿verdad? O sea, los comerciantes necesitan algún tipo de garantía de que lo que van a vender, pues no, sí se los van a comprar, no se los van a robar. Las antigüedades de lo que vamos a ir viendo, como nosotros vamos a empezar de Londres, pues va a ser lo más jovencito, 1000 años, 900 años, 800 años. Lo más jovencito, pues va a ser en Inglaterra, ¿verdad? Y los vamos a ir subiendo y subiendo y vamos a poder ver castillos que en nuestro tiempo, o en la actualidad, pues claro, son tesoros nacionales, muchos de ellos no tienen ningún sentido actual el reconstruirlos por las densidades poblacionales. Escocia sigue teniendo muy poquita población, ¿sí? Y además, pues muy definida en ciertas ciudades. Pero es tan importante para la historia nacional que no es que nos lleven a un lugar turístico, sino realmente en ese pedacito se definió la independencia o la identidad o la autonomía, que para los escoceses es tan importante porque la tuvieron que pelear década tras década, siglo tras siglo. Entonces, en estos siglos, en este cambio de milenio, ¿verdad? Del 1000, estas estructuras defensivas se vuelven centros comerciales y al ser centros comerciales, pues van a ser las ciudades. Ahora, la presencia de colonos daneses y nórdicos, porque pues no era como que les pidieras el pasaporte. Algunas veces simple y sencillamente sabías que venían de por allá por su tipo de vestimenta, pero no cruzabas palabras con ellos, ¿sí? No sabías si venían de Noruega, no sabías si venían de Suecia, digamos, de Finlandia, no, o sea, no lo sabías. Simple y sencillamente eran nórdicos, ¿no? Del norte. La presencia de colonos daneses y nórdicos tuvo un impacto duradero,
Muchos de los nombres que nosotros podemos pensar que son ingleses, Wessex, así, las X, son escandinavos, no son anglosajones. Pero pues se quedaron ahí porque al final de cuentas las casas que se fundaron y que siguieron gobernando los espacios van a ser casas que se crearon en los tiempos que ese pedacito tenía nombre. Entonces, ¿en qué me puede convenir a mí cambiarme el apellido? ¿Sí? Me voy a llamar, me voy a seguir llamando como se le llamó a mi abuelo. Y mi abuelo, como no existían todavía las familias, pues se llamaba de Wessex, ¿verdad? Que había nacido ahí. De Sussex, de Essex, ¿sí? Esas casas, esos futuros apellidos, van a ser toponímicos. Va a ser por geografía, no por tu padre o por tu abuelo. Entonces, hay más de 3.000 palabras en el inglés moderno que tienen raíces escandinavas y más de 1.500 nombres en Inglaterra, ¿sí? Topónimos en Inglaterra que son de origen escandinavo. ¿Qué es lo que nos están diciendo cuando dicen que hay más de 1.500 topónimos? Que esos 1.500 pueblos fueron creados en tiempo de que los conquistadores extranjeros llegaron. Por lo tanto, nosotros, estudiantes de historia, tenemos que hacer una correlación, pero casi en automática. La gente llegó de afuera, ¿verdad? Porque si se fueron haciendo, ponle tú que en 100 años o lo que quieras, 1.500 pueblitos, pues ¿de dónde sacaban esos 1.500 pueblitos en ese momento y por qué no lo hicieron antes? Porque no había gente, porque no se necesitaba, porque estaban demasiado lejos, porque los caminos no se habían hecho, porque el puerto no se había dragado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque parezca muy raro el que en 2 décadas o 3 décadas estos daneses, ¿verdad? Estos que nosotros les llamamos vikingos, ellos no, porque ellos sí sabían de dónde venían, sí tenían el nombre porque los gobernaron. Nosotros, ya saben, yo europea, ¿verdad? Por eso dije nosotros. Los europeos les dicen vikingos porque llegaban, saqueaban y se iban y pues no les tomaban las placas, ¿verdad? Entonces les decían pues un nombre genérico. Ellos sí les pueden decir daneses o sí les pueden decir nórdicos porque llegaban, se asentaban, comerciaban con ellos y específicamente con los daneses, pues les tenían que pagar tributo, tenían que definir dónde estaban las líneas de frontera, porque si no implicaba una batalla, ¿no? Una cuestión del ejército. Y bueno, nosotros ya sabemos lo que significa el ser conquistados. ¿Qué tan bueno o qué tan malo fue pues este siglo X, ya con esta nueva gente? Miren, en términos generales, definitivamente fue desastroso, ¿sí? Porque eso de que te llegue tanto migrante y ese migrante sí sepa fundar pueblos y sí sepa crear rutas comerciales y tú no, como local, pues te está comiendo el mandado, ¿verdad? Sin guerras, te están comiendo el mandado y al comerte el mandado es muchísimo más difícil retomarlo. Una cosa es que mates a un rey y la gente que está ahí con el rey diga, bueno, ya no quiero pelear y se vayan. Y otra cosa es que tengas que pelearte con cada uno de esos nuevos colonos, no conquistadores, sino colonos, porque ya son dueños de la tierra. Ya están sacando productos de ese espacio y da la casualidad que muchos de esos productos tú los necesitas y antes de ellos tú no los producías, tú no los comerciabas, ¿sí? Entonces no es lo mismo la idea de la colonización en contraste con una conquista, ¿ok? ¿Por qué va a ser desastroso? Por eso, ¿no? Son muchos, están por todos lados,
son productivos. Nosotros los anglosajones seguimos peleándonos, no nos ponemos de acuerdo. De las siete familias importantes, Wessex sigue siendo la mera mera. ¿Qué hacemos? Pues muchachas, se les fueron 100 años. Se les fueron 100 años sin saber exactamente qué tenían que hacer, excepto en un aspecto: cobrar impuestos. Eso sí lo aprendí. Eso lo aprendieron bien, eso sabían que sin eso no podía haber gobierno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una situación muy peculiar, porque no crean que sucedió en el continente, que pues hemos estado diciendo que el continente siempre ha estado, en comparación con Gran Bretaña, en la Edad Media siempre estuvo adelante, ¿verdad? En instituciones, en sistemas, en tecnología. Eso, bueno, pues es muy fácil como de entender. Pero algo sucedió en este siglo X, que fue diferente, que si yo se los platico ahorita, pues a lo mejor vamos a poder entender mucho más al sheriff de Nottingham de Robin Hood, porque lo que nos cuenta Disney o lo que nos cuenta Sir Walter Scott es simplemente una consecuencia de algo que pasó en este siglo desastroso. ¿A qué me refiero? Miren, los gobernantes anglosajones tenían un poderoso control sobre la acuñación de monedas. Tenían casa de moneda. Y como no tenían ni oro, ni plata, ni chocolate, ni piñata, pues tuvieron que inventar los pennies. ¿Se acuerdan del más chiquito que es de cobrecito? Sí. Tuvieron que inventar cosas que sí significaba intercambio, pero que no tenían que ver con los florines, ¿no? O con los marcos, bueno, más adelante, que claro que estamos hablando de metales preciosos o estamos hablando de situaciones donde existe una garantía en metálico, ¿no? Pues para tú poder hacer algún tipo de transacción. Ellos empezaron, digo, siguieron y mantuvieron el control de la acuñación de monedas. Si nosotros vamos a las páginas de coleccionistas, pues vamos a ver un montón de gente así, el perfilito o cuñitas o lo que quieras, y vamos a ver monedas muy mal hechas, muy mal hechas. A veces ni siquiera son círculos perfectos, o si son círculos, no tienen cantos. Ya ven que nuestras monedas tienen bien bonito, ¿no? Así como un marquito, así como, bueno, porque no tenían esas capacidades. Estamos hablando del siglo X, los 900, pero de que había moneda, había moneda. Y fíjense, No, todo era listo. no existía Gran Bretaña. Sí, para el reino en el que tú gobernabas. Si tú eras de Wessex, tú tenías lo tuyo; si ella era de Essex, si ella era de Sussex, sí, cada uno tenía esa posibilidad. Pero ahí les va. Todos los que estábamos siendo súbditos de ustedes tres, pues podía traer monedas. Bueno, no había bolsas, en las pantalones no había bolsas en ese tiempo, ni pantalones había. Tenían sus moneditas en su pañuelito, ¿verdad? Y yo de Wessex le podía comprar a los comerciantes de Sussex y de Essex. ¿Por qué? Porque no tenía que ir con la gallina, ¿no? A ver que no se me muriera la gallina en el camino. Porque había moneditas. Y eso es algo muy interesante que no sucede, bueno, no sucedió en la Edad Media en muchísimos territorios de Occidente. Dejen ustedes allá de Oriente, ¿no? Ellos lo hicieron. Y ahí les va, cosas así como medio especiales. Los que saben, los historiadores, que fue donde yo me metí fuerte ahora en diciembre que estuve preparando la clase, han localizado alrededor de 60 casas de monedas, 60 casas de moneda.
Se cree que muchas de esas casas de moneda, pues las tenían que quitar, las tenían que cerrar porque cambiaba de manos el territorio. Pero lo interesante es que, pues tú agarras troquel, gracias, tú agarras tu troquel, el permiso del gobernante, pues te cambias de número, ¿no? De domicilio, y la idea de que tienes permiso de crear monedas, pues sigue vigente. Entonces, como 60 casas de monedas se han localizado en esos 100 años. Pero fíjense qué cosa tan terrible. De unos 300 prestamistas. Y aquí sí quisiera, por favor, que recordáramos, porque esto ya lo saben ustedes, pero que lo recordáramos. Miren, muchachas, cuando hay trueque, no hay deuda. No hay deuda. Y si hay deuda, pues te lanzas a la costa y traes conchas, ¿no? O te lanzas al bosque y pues le traes un venado. O sea, te lanzas y consigues algo que pague esa deuda, ¿no? Porque pues sigue manteniéndose el trueque. El problema con la acuñación de monedas, que eso estamos hablando de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad allá en los tiempos de las Grecias. El problema de la creación de las monedas es que si yo te vendo en monedas, me tienes que pagar en monedas. Y si no hay monedas, pues puede haber todo, ¿verdad? Confiscaciones, cárcel, golpes, bueno, ya sabemos lo que significan deudas. Entonces, con la preciosura de poder tener monedas y poder tener comercio y poder cobrar de manera muy específica los impuestos, porque no voy a cobrar dos guajolotes y tú un cochino, ¿no? Todo el mundo me paga pues con la moneda adecuada. El gran problema. ¿El qué? Las monedas tal cual, así como ahora yo te le vendo al duque, al hijo del no sé quién, mi cosecha y me puede pagar en monedas de la casa real. O sea, nosotros tenemos un banco de México, ¿verdad? Que crea los billetes y los distribuye en los bancos, dependiendo si tú pides prestado o si alguien te pagó a ti y tú metes en tu débito y sacas, ¿no? La idea pues, cómo caminan los billetes en nuestro país es pensando que existe una emisor que se llama pues la Casa de Moneda, que es el Banco de México. En los tiempos de monarquías, la Casa de Moneda y el banco era la monarquía, era la monarquía. Entonces ellos eran los que tenían esas monedas y ellos eran pues el canal de distribución, ¿no? El canal de distribución. ¿Había inflación? ¿No había inflación? Todavía no se llegaba a esos niveles donde había superproducción de liquidez. O sea, en esos tiempos no había la idea de que ahora tienen que dejar de hacer monedas porque hay más monedas que no. Pero eran la casa, los que hacían las monedas eran los que distribuían, porque al final de cuentas era la forma en que se le daba valor a ese pedacito de metal. O sea, yo puedo en mi casa hacer de hueso 100 botones. Maté una vaca y con los huesos de esa vaca hice 100 botones. Si esos 100 botones yo se los doy a mis alumnas para que ellas puedan pagarme mis servicios, en ese momento esos huesos van a tener un valor. Antes no. Cuando yo los tengo guardados en mi casa, las moneditas guardadas en mi casa, valen lo que pesan de cobre. Y a lo mejor menos porque te costó hacerlo, ¿no? A lo mejor le bajas el precio porque pues tú ya le gastaste, ¿no? Para hacer eso. Pero en el momento que tú les dices, ok, te voy a dar 10 de estas por 10 bueyes,
y con eso me vas a pagar los impuestos. En ese momento tú le estás dando un valor real a esa moneda y cuando llegan los invasores, que es lo más importante para los anglosajones, cuando llegan los invasores, tú puedes negociar con metálico, no con tierra, los rescates, los tributos, ¿sí? La idea de que tú pudieras tener un tesoro creado por ti, sacado de tus minas territoriales, ¿verdad? En el siglo X fue increíblemente útil para los anglosajones porque podían pactar el que ni siquiera se bajaran de los barcos, los invasores, ¿sí? O sea, ya tierra ya no podemos estar repartiendo, ya lo que podemos hacer es soltar lo que era, ¿no? Las monedas. Ahora, el problema de los prestamistas, y aquí es, necesito que nos pongamos a pensar un poquito en los libros que hemos leído, los viajes, las películas. La situación de los prestamistas es que surgió una nueva fuente de poder, ¿no? Porque pues si un prestamista tiene la posibilidad de sacar de un apuro a un gobernante, pues definitivamente a ese prestamista le conviene más el favor que le debe el gobernante, ¿no? Que la misma cantidad de dinero. Bueno, yo creo que sí, no sé si están de acuerdo conmigo, pero cada vez que estudiamos historia de Inglaterra, bueno, y también de Escocia, empieza. No, es que Sir Mortimer y Sir Leicester y Sir Morey y Sir y esto y todo, y dices, pero ¿quiénes son? O sea, por qué manejan la corona? Todos esos apellidos son de las clases de los varones, la futura nobleza, y muchísimos de esos varones pudieron volverse terratenientes porque tuvieron la oportunidad, la inteligencia, la estrategia de ser prestamistas, conseguir, además de metálico, conseguir poder. Con ese poder a veces cobrabas el metálico, a veces cobrabas algo de tierra. Cuando empezaron a haber títulos nobiliarios, un poquito más adelante, que pues ya exista un rey, ¿verdad? Y que pueda dar títulos nobiliarios, pues ¿quiénes van a ser los que van a pedir los títulos nobiliarios? Pues los que están arriba, ¿verdad? Los que ya les deben favores los gobernantes. Entonces, esta situación de que había como 300 prestamistas, pues nos puede dar una idea que va a haber como unos 300 familias con apellidos propios en los siglos XII y los siglos XIII que van a estar siempre presionando al rey o las pocas reinas, ¿no? Que había, pero bueno, también las reinas. Entonces, por favor, esto de la acuñación de moneda es rarísimo que yo se los platique porque no se da normalmente tan temprano en los diferentes países, ¿eh? Era muchísimo más fácil dejar de hacer o manejar solamente en la capital, por ejemplo en Francia, y toda la ruralidad en trueque, siglo XII, siglo XIII. Imagínense en España, imagínense en España, antes de Isabel y Fernando. ¿Cuáles monedas? ¿Cuáles, digo, billetes? Pues tampoco, ¿verdad? Pero el trueque. Son atrasos que tocaban por la época y por las circunstancias así tan extenuantes, ¿no? De estar en una isla, de contar con muy pocos recursos naturales, pero entre ellos sí tener metales y estar constantemente con invasores, no soltaron su acuñación de moneda, su cobro de impuestos, su idea de tener pues una ¿cómo se le llama esto? Un sistema de precios. Cada monedita, yo no decía, en mi territorio cuesta esto. Un orden económico, pero en un sentido absolutamente material, en un sentido comercial. No estaban buscando
el bienestar del pueblo, por ejemplo, ¿no? O no estaba buscando como nosotros pudiéramos decir en nuestra actualidad, no, pues es que lo que estamos buscando es tener socios comerciales internacionales, ¿no? Pues con las paridades y todo. No, ellos no. Ellos lo que necesitaban es tener un guardadito para que el próximo conquistador se fuera con ese guardadito en metálico y no llegara otra vez a agarrar fortalezas y ríos y las ensenadas, etcétera. Realmente fue una buena decisión. Dígame. Ujú. Les daban su ya o se la gastaban ahí. No, la fundían todo el mugrero y para ellos era, sí, sí, a veces era cobre, a veces era plata, a veces los vacilaban y les daban níquel con estaño, porque ya existía en ese tiempo la posibilidad de dar baño exterior, entonces el color les decían que era algo. Por eso esta idea de, lo han visto en muchas películas, ¿no? Que muerden la moneda, porque si le daban un baño con el diente, pues se mellaba y vámonos para afuera. Pero no, los daneses no lo hicieron, no lo hicieron. El tú manejar monedas implica que el otro también quiera, ¿no? O sea, el tú comprarle a alguien con monedas implica que el otro también crea que pueda tener un uso a esas monedas. Y estando allá, pues muchos de los de allá dijeron, pues a mí dame un venado, un trineo, tráeme leña, pero sí, es la historia de las monedas es maravillosa, es muy interesante. Muchas veces, yo creo que sí lo han visto, las fotografías de cuando las devaluaciones de las guerras, cómo llegaban los niños con las carretillas, con los fajos de billetes, ¿no? 10 días antes esos fajos de billetes eran ser millonario y 10 días después, pues por una guerra, un golpe de estado, era con lo que jugaban los niños o se tapaban las personas, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Y tu pregunta, muy pertinente. No aprendieron mucho los daneses. Dejaron cosas, sí, pero no aprendieron mucho en este siglo. Ahora, la idea, ¿sí? La idea de que seguían paraditos, no nada más vivos, ¿verdad? Los anglosajones, nos va a llevar a un siglo XI. O sea, el siglo X fue desastroso, sí, pero los anglosajones, cada uno en su tierra y con sus apellidos y con su idioma y con lo que quieran. ¿Qué retraso importante? El avance del cristianismo, porque los daneses y los nórdicos seguían siendo paganos. Entonces, lo que más o menos estaba avanzando, ¿verdad? Más o menos estaba avanzando en este mundo anglosajón con respecto a la cristianización. Pero acuérdense, lo más importante de la cristianización es que llegara el latín. No que llegara Cristo y la comunión, sino que llegara el latín, pues para poder leer los otros libros y hablar con las otras personas, digo, los otros científicos o médicos o lo que quisieran. Aquí se atrasó bastante. Entonces, como les decía, a comienzos del siglo XI, la Inglaterra anglosajona, bajo el dominio de los pueblos escandinavos, va a sufrir una nueva invasión, pero, ahí les va. Ay, Dios mío, ¿cómo las hago sufrir? Aquí todo el mundo se llama igual. Haroldo, Haraldo, Alcanuto, Canuto, todo el mundo se llama igual. Entonces es bien difícil si nomás se los platico, ¿sí? Pero fíjense, por favor, aquí va a haber una situación muy importante, muy rara, pero absolutamente medieval, absolutamente medieval. Ay, qué cosa tan terrible, cómo pasaban de mano en mano las mujeres. Ahí iba de prometida y se echaba 5 o 6 años siendo niña en alguna parte, cambiaban ¿cómo se llama? Acuerdos
políticos, pues que siempre no te casas con él. Entonces ahí vas para otro lado. Ya no eras de nadie, ¿no? Porque pues habías estado en la otra corte. Luego te casabas con alguien, pues que no le diste hijos y que quién sabe qué. Y, ay, es que a mí se me hace que me andan envenenando porque mejor me voy a un convento. Y ahí vas al convento. Oye, que mejor sí, oye, pues si ya tengo 40 años, ¿para qué me quieres casar? No me saques del convento. No, porque como quiera que sea, vamos a hacer un acuerdo y la. Y ahí andaban las mujeres de un lado para el otro y yo no creo que hayan sido maravillosos sus esposos. Porque si nos ponemos a pensar en Jackie Onassis, pues bueno, ¿verdad? No, pues desde Kennedy a Onassis, pues dices, bueno, yo creo que mal no se la pasó, pero no puedo pensar que sus esposos hayan sido la felicidad de esas vidas. ¿Por qué les estoy diciendo de estas esposas? Porque, bueno, ustedes se saben muchos ejemplos, pero sí quisiera comentarles de un ejemplo que se llama Emma de Normandía. Esta Emma de Normandía va a ser el caminito que ustedes tienen que recordar para poder entender, pues, por qué hubo Juana de Arco y por qué Ricardo Corazón de León andaba en Francia y todo ese tipo de cosas de que a qué horas, o sea, cómo, por qué Inglaterra, que es una isla, tenía un pedazotote de Francia. Ese pedazotote de Francia, que en la actualidad también se llama Normandía, se llamaba Normandía en el siglo X y en el siglo XI porque lo único que tenía era un apelativo, Nordman Land, la tierra de los hombres del norte, ¿sí? Eso era Normandía. ¿Cuáles hombres del norte? Bueno, algunos vikingos, algunos llegaron ahí, hicieron su chamba, muy buena tierra, claro que se establecieron, ¿verdad? Y crearon pues la casa de Normandía. Nada más que si nosotros sacamos cuentas que eran Northman, que eran nórdicos, pues era increíble. Hazle clac, 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 tócale. Ni oye, ¿o qué? Es Pero que, qué sí. sí, sí, no quiere, está cerrado. Bueno, ya se cayó. Yo creo que ya lo callaron. Ahí está. Qué barbaridad, qué barbaridad. Tengo como 8 meses con construcción al lado de mi casa, con el radio a todo lo que da, o a medio pelo o a bajo pelo. No. Bueno, el domingo iba a poner una broma en mi Facebook y luego me puse a hacer otras cosas. Es una broma, pero es verdad. Le iba a poner en mi Facebook. A mí me gusta investigar. Ustedes ya saben que a mí me gusta investigar. Me gusta saber de dónde surgen las cosas o por qué hay consecuencias. Pero desde que tengo albañiles al lado de mi casa, mi gran incógnita es de qué nube se cayó y quién fue, qué fue la perjura. ¿Se acuerdan la de me caí de la nube que andaba? El engaño de la pérfida, porque no he podido entenderlo. La cantan, la tocan 2 o 3 veces al día. Entonces yo, pues que ya se suicida el fulano, por favor. Ya se volvió otra vez a subir a la nube y yo sigo sin saber quién lo aventó. Es una cosa terrible y una pérdida de neuronas tremendas, pero algún día alguien me va a decir, pues, por qué andaba en la nube y quién lo aventó de allá. Pero bueno, algún día vamos a saber eso. Volvemos con Emma. Es muy razonable entender que por cuestiones de costumbres, de sistemas legales, hasta de grupos étnicos, ¿sí? Los colores de los ojos o del cabello,
fueran y vinieran novias y novios, ¿sí? Es muy sencillo. Era muchísimo más fácil a que anduvieran con los cristianos españoles, por ejemplo, o musulmanes, imagínate, o sea, pues, ¿por qué vas a pedirle una novia? No, a un rey, a un reino musulmán. Era muy sencillo. Nada más que en este caso, la señora Emma de Normandía, cuando tú la estudias, te platican que tuvo dos esposos, ¿sí? Uno anglosajón, se llama Etelredo, y el otro danés. El otro danés. Emma dijo, a ver, ¿por qué estamos tan mortificados? A mí mi mamá me dijo que me tenía que casar con el gobernante de la isla. Nunca me dijo que si era anglosajón, danés o finlandés, o sea, nada. Este está necesitando esposa, yo ya estoy viuda, arreglen lo que tengan que arreglar, punto. ¿Verdad? Sí. O sea, ella ha de haber dicho, pues a mí no me pusieron tantas restricciones. A mí me dijeron, naciste para corona en la cabeza. Nada más que muchachas, cuando a nosotros nos dicen que a Emma, digo, perdón, que Emma tuvo dos esposos, los dos reyes de Inglaterra, uno en el tiempo anglosajón y el otro en el tiempo danés, es muy difícil que entendamos por qué va a ser este desgarriate de números. Fíjense en los números, por favor. De Etelredo siguió Edmundo. De Edmundo siguió Canuto. De Canuto siguieron sus hijos. ¿Sí se fijan? Menores a Eduardo el Confesor. Eduardito y Canutito eran hijos de Emma. No, no checan, así se los ve rapidito, no checa el orden. Eduardo, al ser mayor y lo que quieras, pues Emma debió de haber hecho todo lo necesario para que estuviera. Y fíjense que no. Emma lo que hizo fue todo lo necesario para que éste subiera al trono. No le salió a la primera, pero bueno, sí le salió a la segunda. Y ahí es donde quiero decirles que, ay, pues las viudas necesitan consuelo. Y va a existir un personaje que se apellidaba, o sea, su familia era Godwin, un personaje que va a estar acompañando a esta reina madre, ¿sí? Muchas veces no nos lo ponen porque además no es como que, ay, que el amante, eso no importa. Si hubiera sido su consejero, su confesor o su amante, la verdad no es importante. Lo que es importante es que sí la guió o sí hizo lo necesario. Porque fíjense que un hijo de ese consejerito, además de que lo metió a esta línea real, pues lo hizo rey, ¿sí? Lo hizo rey, con permiso de los de arriba y lo que quieras, pero el hijo de un consejero de esta reina, pues que ya no tenía el apoyo pues de ser la esposa de un rey vivo, ¿sí? Entonces, yo quisiera, por favor, que nos acordáramos de esta Emma de Normandía. Y me gustaría muchísimo que me dieran la oportunidad, porque no estamos memorizándonos los reyes, pero sí me dieran la oportunidad de platicarles este desgarriate, porque con este desgarriate se abre el nuevo mundo que nosotros conocemos, porque el mundo anglosajón va a quedar atrás, porque es un mundo muy fracturado, con muchos faltantes de medicina, técnica, urbanismo, arquitectura, muchísimos faltantes. Lo que nosotros conocemos de la Inglaterra o de la Gran Bretaña es a partir de Guillermo el Conquistador, el año 1000.
66. Es bien fácil aprenderse el número, ¿no? 66. 1066. Guillermo el Conquistador. que es sobrino, No, no. Bueno, en caso dado, es sobrino nieto, ¿verdad? tía de, Y Roberto es papá de Guillermo. No, gobierno, no, no. o sea, de su galán pasa a... Va a ser una situación muy, muy especial porque Guillermo el Conquistador no estaba en Inglaterra. Guillermo el Conquistador va a estar en Normandía. Va a crecer en Normandía. Es el duque de Normandía. Hablaba provenzal. Nunca habló inglés. ¿Sí? Cambió todo. Pero quiero comentarles cómo sucedió esto. Rapidito, rapidito, porque ya van a ser las 12. Fíjense, por favor. Cuando estaban sucediendo los cambios de que ya los anglosajones una vez más, pues con esa fortaleza que les dio la moneda y los impuestos un siglo, que ellos otra vez estaban tratando de recuperar, pues sí recuperaron, porque igual que ellos estaban fraccionados, pues los conquistadores también estaban fraccionados, ¿verdad? Pues el que llegó por el medio, pues era dueño del medio, y los que llegaron por el sur, pues eran dueños del sur. Nada más que va a pasar algo, que los anglosajones no tuvieron ninguna culpa. Pero bueno, pues te toca, ¿no? En este mundo le dan un golpe a la bola de billar y pues se mueve por todos lados. Va a resultar que en Dinamarca van a estarse fortaleciendo algunas familias, va a haber ciertas guerritas civiles, va a haber algunos exiliados, y va a resultar que uno que se llama Canuto, ¿sí? Este que está aquí viendo ustedes, pues llega a la conclusión que él no se va a quedar sin nada, aunque esté la cosa muy difícil en su país, y cruza y gana, invade, conquista, derrota y se proclama rey. ¿Ok? Entonces, los anglosajones, que si estaban tratando de recuperar todo, les va a tocar un poquitito, estamos hablando de 14 años, ¿sí? O sea, les va a tocar un poquitito con la presencia de este Canuto. Bueno, cuando llega Canuto, ya había niños, ya había herederos al trono, ¿ok? Nada más que Canuto es conquistador. Él no se tiene que esperar a que los herederos al trono mueran, ¿no? Él entra, porque pues tiene que entrar. ¿A qué edad muere el heredero al trono que le toca pues a Canuto la guerra? 29 años. Bien, pues bien chicos, digo, se me hace muy fuerte, ¿no? Canuto, No, el heredero al trono, este muchacho Edmundo, tenía 29 años. ¿Qué tanta experiencia podía tener como para dirigir, ¿no? Un ejército en contra de una conquista? ¿verdad cómo vivió la mamá? Ah, sí, no, sí. ¿Y cuántas cosas hizo? Qué bárbaro. Entonces, esta Emma, esta señora Emma, como tenía todos sus hermanos y obviamente pues la familia era la más fuerte porque ella pertenecía al ducado de Normandía, o sea, los meros meros. Ella agarró a sus muchachitos y se fue a Normandía. Por eso va a haber sobrevivientes y por eso esos niños van a poder llegar pues ya siendo adultos y van a poder llegar pues con ejército y con educación y con lo que ustedes quieran y manden. Uno de esos muchachitos va a ser Eduardo, el futuro rey Eduardo el Confesor, que es increíblemente importante en la historia de Inglaterra. Bueno, vamos a dejar a Canuto en Inglaterra y a Emma y al heredero lo vamos a dejar en Normandía. ¿Qué le dicen los hermanos y los tíos a Emma? ¿Qué le? Pues, ¿cómo? ¿Y la corona? Y dijo Emma, ay, pues nomás te vine a dejar a los niños. Cuídamelos tantito.
Entonces los niños se quedan en Normandía y Emma se va a hacer lo que tiene que hacer. Se casa con Canuto, que Canuto era viudo y también tenía hijos, ¿verdad? Tiene niños con Canuto que van a ser medios hermanos de los herederos anglosajones, pero van a ser menores. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues se nos muere Canuto, ya saben, ¿no? Que si la guerra, que si la batalla, que si la herida y lo que quiera. Se nos muere Canuto. Y pues Emma se queda como reina, que es real, porque pues ella estaba casada con el rey. Pero fíjense, es viuda de un danés, ella siendo normanda en un mundo anglosajón. Entonces, ¿qué fue lo que pensó Emma? Si me traigo a Eduardo, me lo matan al tercer día, porque ni inglés habla. O sea, que es normando, o sea, fue criado allá y todo. Si pongo al hijo de Canuto, ¿sí? A este muchacho, ¿no? Bueno, él fue, en automático él fue, pues porque ahí estaba y todo, ¿verdad? Emma tuvo que ver un poquito más al frente. Entonces dijo, si pongo al hijo de Canuto, no va a haber guerra civil, los ejércitos van a seguir en pro de nosotros y al final de cuentas, pues sigue estando joven, ¿no? Eduardo, y yo ya, pues, aseguro dos, porque yo voy a ser la mamá de Canuto, ¿no? Rey, ahorita, y además voy a ser mamá, pues, del que le sigue el medio hermano, que se llama Eduardo, y que es hijo mío, y que aquí va a estar como rey. Entonces Emma dijo, se hace porque se hace, ¿ok? Pero, por favor, los parientes normandos de Emma y claro, ¿verdad? De su hijo Eduardo, no se quisieron esperar a que si sí se muere o no se muere Eduardo, que si sí sube o no sube, dijeron, lo siento en el alma. Este canutito sí es cierto que te conviene a ti, Emma, pero no nos está conviniendo a nosotros, tu familia. Entonces empezaron una pequeña guerrita donde los ejércitos del continente eran los que guerreaban, pero no para conquistar, no eran vikingos, era para reclamar su derecho al trono. Y estamos hablando, muchachas, del siglo XI. Y así va a seguir en el 12 y así va a seguir en el 13, ¿sí? Es muy, pero muy, muy fuerte y se termina en el 14, esta idea de las reclamaciones de los tronos. Fíjense, por favor, ahí les va. Cuando Eduardo llega al trono, claro que no le decían el confesor, ¿verdad? Eso va a ser después. Pues va a ser un buen hombre, va a ser un buen católico, ¿verdad? Por eso le van a dar confesor de la fe, o sea, un gran devoto. Va a tener una disputa importantísima, importantísima, con el gran consejero de Emma, el que se apellida Godwin, ¿sí? Esa disputa sucede en 1051. ¿Por qué les digo este nombre? Porque en el 1051, Eduardo exilia a Godwin, a su familia, y Eduardo seguía sin niños. Y dice la historia que Guillermo, su pariente, lo fue a visitar para decirle que contara con sus parientes, su ejército y todo, y que lo que él estaba haciendo era correcto. Dice la historia que Eduardo le dice a Guillermo, no tengo idea
de cómo le voy a hacer para tener niños. O sea, no, no está así la situación, ni mi salud, ni no veo. Tú vas a ser mi sucesor. Ya recuperamos anglosajones, ¿no? La sangre, ya recuperamos. No quiero que salga de nuestra familia. Ya, vamos a ser nosotros. Sí, ahorita ya vamos aquí en el 6. Mira, se nos muere, o sea, se nos muere Etelredo, se nos muere. Sube un muchachito, Edmundo. Este muchachito lo ven como debilidad y lo invade Canuto y lo mata en una batalla a los 29 años. Canuto gobierna 14, 20 años, algo por el estilo. Se nos muere Canuto y como él tenía muchachos ya grandes por un primer matrimonio, gobierna uno de sus hijos, el pata de liebre, así se llamaba. Este muchacho, como rey danés, gobierna, pero se nos muere. Le estorbaba, o sea, a Emma. Sí, bueno, le estorbaba era un decir, porque al final de cuentas los dineros seguían siendo daneses. Y Emma, madrastra del rey, seguía siendo la viuda del rey muerto, danés. O sea, Emma, como quiera, ahí estaba bien acomodada, ¿no? Bien acomodada. Ella se llama Emma, que era hijo este es hijo de la primera esposa de Canuto y Jarde Canuto, así se dice en español, pero se me hace horrible el nombre. Este es hijo de Emma, que fue la segunda esposa de Canuto, ¿sí? Este número 5 debía de haber estado acá. O sea, este muchachito, medio hermano menor de Eduardo, no tenía por qué haber ascendido al trono antes de su medio hermano mayor. Este es el desgarriate que hizo Emma con su amiguito Godwin. Es algo que no debió de haber hecho y pero claro que le costó muchísimo porque en 1051 Godwin y toda su familia exiliado, Emma confiscadas todas sus propiedades por Eduardo, por su hijo. Le dijo, y se supone que hay una carta, yo no he encontrado la carta de veras, pero se supone que hay una carta que dijo, Emma no me prestó atención en mi niñez, no me prestó atención en mi juventud, yo no voy a prestarle atención en mi reinado. Dicen que hay una carta que dijo eso y que despuésito ahí daba la firma de la confiscada, ¿no? Y luego ya se nos muere Emma, pues si ya tenía, ya estaba cansada, ¿no? Ya estaba cansada Emma. Pero fíjense, por favor, fíjense lo que les voy a decir. A Eduardo, no, no hace rey Eduardo. Eduardo y su familia invaden y hacen lo necesario para recuperar la corona para la familia de ellos, ¿no? Para la línea de Etelredo, para la línea de ellos. Entonces, Eduardo está ahí. En el 1051, pues yo creo que se da cuenta. Yo supongo que no solamente era infértil, yo supongo que era impotente, porque pues ¿por qué vas a estar tan seguro que no puedes tener hijos, ¿no? O sea, pues ya ven que en otros tiempos la mujer era la que no podía tener hijos, pero eso no lo sé. Entonces, miren, en el 1051 sucede esto, pero va a ser Guillermo tan inteligente que le dice a Eduardo, con muchísimo gusto, tú eres el rey, tú eres el que mandas, yo me regreso a mi tierra, o sea, Normandía, no vayas a sentir una amenaza, pues ya sabes, dicen que yo soy el sucesor, pues yo lo enveneno mañana, ¿verdad? O sea, pues nos conviene mucho. Tú tranquilo, el ejército se regresa conmigo, con mis barcos,
Nada más que necesito una situación, una sola situación para yo estar totalmente tranquilo. Yo, tu fiel, ¿verdad? Pariente. ¿Cuál es esa situación? Necesito que el hijo de Godwin, el que ya se fue y que ya sabe toda la familia y todo, necesito que el hijo de Godwin firme que me va a ser fiel a mí cuando yo suba al trono por la desgracia de tu fallecimiento, Eduardo, ¿verdad? Entonces, hicieron todo lo que se tuvo que hacer porque estos andaban en Escocia, en Escocia. No se exiliaron a Normandía porque Normandía y Anglosajonia pues estaban, ¿verdad? Se fueron exiliados a Escocia. Hicieron todo lo que tenían que hacer y Haroldo dice la historia que estuvo totalmente de acuerdo, que hasta puso cara de, pero ¿por qué me preguntan a mí si yo ni siquiera tengo sangre real? Sí, así de, pues muchachas, se nos muere Eduardo en enero y lo primero que hace Haroldo es correr y decir, yo soy el rey, porque a mí me toca, porque todo eso estaba arreglado y porque todo se tenía que hacer. ¿Cómo ven? Se va la noticia a Normandía y también se va la noticia a Dinamarca. Y ahí vienen los de Normandía con Guillermo, y ahí vienen los de Dinamarca con otro contendiente que se llama igual. Entonces, ya no les voy a decir más nombres, ¿ok? No, es otro que se llama con A, pero ya no les voy a decir más nombres porque les digo que todos se llaman iguales. Entonces, muchachas, de enero a diciembre, se supone que este Godwin, pues es el rey, se supone. Pero de enero a diciembre va a haber tres ejércitos: el de la familia Godwin, el de la familia de Guillermo el Conquistador, y, bueno, se llama el Conquistador después de que ganó, ¿verdad? Y el de la familia del otro ejército que venía de Dinamarca. Yo tengo una duda. Sí, porque es una traducción al español de devoto. O sea, un confesor de la fe es alguien con mucha devoción, pero sí parece como si fuera un sacerdote, ¿verdad? Sí, sí, pues ese es el problema con las traducciones. Esa es la situación. Entonces, muchachas, yo quisiera, por favor, que esto en algún momento lo vamos a ver porque ahí vamos a andar en algunos de los castillos donde sucedieron estas batallas y donde se definió el destino. Yo quisiera, por favor, que me dieran oportunidad de platicarles algunas cositas que sucedieron en los tiempos de Eduardo y algunas cositas que sucedieron, pues claro, ¿verdad? Ya de Guillermo en adelante. Nada más que son las 12:10. No sé si alguien quisiera pasar al baño. Muy bien. Muchachas, vamos a hacer una pausa porque van a pasar al baño, van a tomar agüita, ver los celulares, porque luego se nos ponen nerviosonas si no ven los celulares. Hay unos botellones con agua y hay vasitos. Ah, tú traes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo van las cosas, muchachas? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, porque era tan increíblemente volátil. Sí, no te había visto, Ana Carolina, a María Emilia. Eh, porque era tan increíblemente volátil, tanto el apellido de quien estaba acuñando, porque entre ellos cambiaban quién era el dueño, digamos, ¿no? De la casa de moneda. Entonces, en vez de poner mi perfil, pues voy a poner el tuyo, porque ahora tú eres el que estás acuñando, ¿no? Morí en batalla o no tuve hijos o cosas por el estilo. Pero la otra situación, híjola, tremendo, no controlaban
la demanda, bueno, la producción de metales. No tenían un control real como para decir todos los años sacamos la misma cantidad de monedas con los mismos tamaños, las mismas aleaciones. Es, si eso sucediera ahora, pues sería imposible de aceptar, pero en aquel tiempo estaba bien, o sea, estaba bien. El tener esos como, no eran errores, sino eran defectos del sistema, ¿no? Siglo IX, imagínate nada más. Es como si ahorita nosotros en nuestro tiempo, en nuestro mundo, comentáramos, pues es que hubo casa de moneda en Álamo, Sonora, y luego pues se cerró. ¿Por qué? Pues porque no hubo suficiente gente, porque no pudieron hacer la defensa, ¿no? O sea, son situaciones como muy específicas. No sé si me expliqué. Sí. Muy bien. Blanca, Mande. yo te quería preguntar en qué momento aparece la dinastía Plantagenet, que creo que viene de Normandía. Sí, sí, exactamente vamos a tener la llegada, ¿sí? De el primer Plantagenet, 1066. Ah, Exactamente, muchas mil gracias, sesenta y Blanca. seis. De nada. Muy interesante la clase. Ay, qué bueno, qué bueno. Em, bueno, me voy a esperar a explicar el origen del nombre Plantagenet cuando lleguen las que están en el baño. Perdón, ahorita les platico, porque ese no era su apellido y cuando mandó se hacen bolas los historiadores. Depende del trabajo, el ciberespacio. Es que de repente las personas que están aquí me contesta Siri, me escucha sus celulares y me contesta. ¿Qué cosa, Dios mío? Qué barbaridad. Te lo digo a ti, abres el celular y te aparece un cero. Sí, No está. nos están espiando. Tiene micrófono. No, oye, me causa, Miedo. a mí sí me causa asombro, miedo de repente, no sé, pero pues ni pensar mucho en eso, porque ¿qué puedes hacer? Es que estás dejando tu huella, que porque el celular te dice cada cosa que... ¿Y qué hago? O sea, no puedo vivir sin el celular, ya me volví maníaca. Entonces, pues bueno, ni modo, a sacar lo bueno. Lo que sí saben que me estoy, híjole, haciendo adicta, así, adicta a ver los mundos que están creando con inteligencia artificial pues las personas que les gusta la creatividad, digamos, ¿no? Y tratan de ganar dinero a través de la cantidad de seguidores que tienen en Instagram. Ya ves que puedes cobrar. No, o sea, es que toda mi vida soñé con ver eso. Y luego llegaron películas espectaculares y las veía en el cine con los avatars y esto. Y decía, no, esto no es lo que he soñado ver. Qué bonito y qué maravilloso y no, esto no es. Y con esto de la inteligencia artificial, esto sí es. Quiero ver otro y lo veo otra vez y ya tengo una hora aquí. Quiero ver otro. Adicta. Bueno, realmente es un sueño, o sea, es un sueño hecho realidad lo que están creando estas personas, pues, como parte de su trabajo, no tengo idea. Ay, pero qué cosa. Vamos a retomar, creo que nada más falta Maggie, nada más. Sí, ahorita llega. Digo que estamos estudiando aquí en el viaje, y digo que está espectacular, espectacular. Por Sí. eso me quise venir de todas maneras. Ah, Es que saben que ciertamente, yo también cuando voy de viaje hago mis investigaciones, que me gusta de anticipado, pero tiene una historia, es una cantidad de historias todos los lugares. Y bueno, ciertamente, como dices, con la moneda y todo esto, pues ciertamente es una zona que, por haber estado seguramente aislado, han ido agarrando en su administración
y en sus maneras de hacer sus acuerdos Sí, entre las casas gobernantes y entonces son los dueños. Si te fijas hasta la época moderna, todas estas historia posterior, como por ejemplo los acuerdos que hicieron posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera, porque han ido desde sus raíces teniendo esta extremada sistema. habilidad Sí, y entonces por eso son determinantes en nuestra historia actual Inglaterra. sí. Digo, sí, No, sí, sí es. es el ascendiente de lo que estamos viendo ahora. Y la verdad es que ya está. Feliz, si no fuera porque Ya fui. mi esposo, ya, toca, Listo. pues, Mami, ¿te puedo molestar con el foco? Por favor. Gracias. Sí, va a estar muy, muy bonito. Y aprovecho que ya están aquí y las personas también que están en la grabación. Les recuerdo que en octubre muchas de las personas que no van a ir ahora en mayo es porque prefirieron pues el lejano oriente, ¿no? Japón, China y Tíbet. El miércoles de la semana que entra a las 5 de la tarde vamos a tener la primera sesión informativa. La quiero hacer en la casa, vamos a tener té y dulces, estilo japonés. Va a ser información preliminar para poder ver un poquito las fechas, el plan, un poquito. Todavía no está armado al 100% porque todavía no nos contestan si sí nos pueden recibir en el campo base del Everest. Son los únicos 2 días que nos faltan por la fecha, porque se cierra en octubre, pero nunca se sabe qué día de octubre, porque no lo dicen exactamente pues cuando empiece el año. Voy a tener una sesión informativa el miércoles 5 de febrero a las 5 de la tarde y otra sesión informativa, la misma, ¿verdad? El jueves 6, o sea, al día siguiente a las 11, a las 10 de la mañana, ahí en la casa. Yo les voy a mandar las invitaciones. Eh, si les quisieras pedir, pues sí, si pueden recomendarme, ¿verdad? Así con sus amistades porque pues sí necesito las 16 personas para yo tener ese precio, son 16. Si baja 14 nos aumenta y si baja 12 pues también nos aumenta. Y mi gratuidad. Entonces, bueno, esperemos a ver. ¿Por qué lo estoy haciendo con tanta anticipación? Ay, pues porque sería padrísimo que lo pagáramos en 8 o 10 quincenas, ¿no? O sea, sería ver a todo dar que nos pudiéramos organizar, empezar a pagar y así por quincenas y terminar a finales de agosto, ¿no? Los pagos. Pero no como para cancelar viajes, no. No, no. Ahorita están promoviendo mucho el Tíbet porque ya terminaron las últimas remodelaciones, pues digamos, urbanistas, sí. Y bien, o sea, bien, realmente el Tíbet es un país muy sencillo de visitar, muy asombroso de conocer. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos. Entonces, por favor, ya les avisé a todas. Hay una el 5 a las 5 y hay otra el 6 a las 10, pero yo les mando la invitación. Muy bien. Vamos, por favor. ¿Mandé? ¡Ay! Muy bien, muy bien. Aquí ya están calendarizando la sesión informativa, así que muy bien. Muy bien, quisiera comentarles, como les digo, Eduardo y Guillermo son importantes, entonces quisiera darles algunos datos curiosos o algunas situaciones. Miren, por ejemplo, Eduardo sí gobernó del 42 al 66, por eso hizo tantas cosas, por eso reacomodó tantas cosas, alineó muchas situaciones que le dio oportunidad a la nueva dinastía, pues de llegar a un carril ya, pues hacia el futuro, ¿verdad? No dejó una nación destruida como pudiéramos pensar un siglo antes. Sí, o sea, Eduardo el Confesor del 42 al 66 tuvo una muy buena cantidad de años para retomar, para correr gente, para rearmar, para lo que quieras. Importante para nosotras las que estudiamos.
Eduardo pasó casi 30 años exiliado en Normandía antes de ascender al trono. Ustedes pueden ver que subió al trono a los 39 años de edad. O sea, él no es el típico niño príncipe o lo que quieras. Él llegó católico continental y eso necesitamos que lo entendamos. Porque si no entendemos que aquí empieza un catolicismo de obispo y de comunión y de procesión y de todo, a lo mejor no vamos a poder entender por qué de repente van a empezar a ver esposas francesas católicas en un mundo que no es católico, ¿sí? Pero aquí es el siglo XI y aquí ya la situación ya está de que Francia otorga, ay, ¿cómo me mata que pase eso? Porque ni siquiera sé, ahorros tú 70, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Pero bueno, eh, necesito que entendamos esta inserción de un catolicismo continental y con él fue la arquitectura religiosa continental, ¿sí? Necesito que entendamos esa unión, esa conexión, perdón. Dos, en 1042 ordenó la reconstrucción de una abadía benedictina, que era de los benedictinos, que fueron los primeros que llegaron. Esa abadía ya estaba hecha, fue una visión, vio un San Pedro, por eso se llamaba San Pedro, nada más que estaba en el lado oeste, Westminster, ¿sí? Entonces, esa abadía benedictina de San Pedro, ¡ay, qué ataque! Se va a llamar Westminster. ¿Por qué no les estoy poniendo fotos de la hermosísima abadía? Porque no fue Eduardo el Confesor el que la hizo como la vamos a ver nosotros. Denme oportunidad, otra sesión, va a llegar uno de los herederos y ahora sí, les voy a poner todas las preciosuras que nos puede dar el arte, pero no va a ser Eduardo, no va a tener ni el dinero ni va a ser el momento. Es el siglo XI, pero él y hace la reconstrucción. Otra de las cosas, otro de los detalles de este Eduardo es que él pidió la reconstrucción para su tumba. Entonces va a ser Eduardo el Confesor el que inicie la tradición de las tumbas, no solamente de los gobernantes, más adelante van a ser de las personas más importantes. Eso es una de las bellezas de poder visitar Westminster y por eso, pues vamos a estar ahí. Su cometido, sí, porque la terminaron como 4 o 5 meses antes, no, perdón, la terminaron como unos 2 meses antes de su consagración y la consagraron una semana antes de que muriera Eduardo. Entonces, pues él estuvo súper tranquilo porque sí supo, ¿verdad? O sea, dentro de su vida, sí supo que iba a estar ahí. Ahora, nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? Nadie sabe para quién trabaja. El mismo año que se murió él, que se murió en enero, en diciembre coronan a Guillermo, que llegó y que ya tenía 11 meses peleándose con los otros dos contendientes que ahorita les platiqué y lo que quieras. Pues sí, pero Guillermo llegó ahí sin ser pariente de nadie más que de Emma, ¿no? O sea, ¿qué hubo? ¿Dónde están los hombres en mi linaje? Yo no soy ni hijo, ni sobrino, ni de Eduardo, ni de Telredo, ni de Edmundo. Acuérdense que pues los hombres son pues importantes, ¿no? En las líneas de sangre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Guillermo? Ah, coronarse a unos cuantos metros de la tumba de Eduardo. Pero porque ella la había designado cuando lo designó. Lo chistoso es que cuando llegó Guillermo en el 1066 a reclamar el trono, pues habían pasado 15 años de la disque conversación que tuvieron y Haroldo les dijo, ¿cuál conversación? No te hagas, le dijo Guillermo, no te hagas.
la conversación donde te forzamos a que prometieras fidelidad a mí. Yo ni siquiera estaba en Inglaterra, yo estaba en Escocia. ¿Cuál conversación? Entonces, en la historia de Inglaterra, eso que supuestamente sucedió en el 1051, a lo mejor nunca sucedió. O sea, la flechita que pusiste en tu cuadro sináptico anterior, a lo mejor no sucedió. Nunca sucedió, nada más que Guillermo llegó con ejército, ganó, y él dijo, vengo a cumplir la voluntad de Eduardo. Porque la última vez que yo estuve aquí, cuando Eduardo tenía muchos problemas, a mí me dijo enfrente de medio mundo. Pues, ¿cuál medio mundo? Ah, no, señores. No, si yo no soy secretaria de nadie, ustedes investiguen quiénes estaban ahí. Bueno, no, no dijo eso, estoy bromeando, ¿verdad? Pero 15 años después dijo, a mí me dijo esto en el 1051. Ahí les va. Hay algunos historiadores en la actualidad que dicen que no es cierto que Guillermo estuvo en el 1051 en Inglaterra. En la actualidad dudan que sea cierto que físicamente, o sea, él hubiera tocado tierra en ese año. Pero bueno, eso no lo vamos a, eso no lo vamos a ver ni platicar. Nadie le creyó a Guillermo que en el 1051 Eduardo le hubiera dicho lo que él llegó diciendo. Si le hubieran creído, pues no hubiera tenido que durar 10 meses la guerra, ¿no? Porque todo el mundo se hubiera unido al sucesor legal y ellos hubieran peleado en contra del Godwinson, hijo de Godwin, ¿verdad? Y en contra del otro, del que venía de esto. Un solo ejército, se hubiera acabado la guerra en 2 o 3 meses, ¿no? Pero no, los que no entendían qué andaba haciendo Guillermo ahí, peleaban contra Guillermo y contra el de, ¿cómo se llama? Dinamarca. Y Guillermo peleaba contra el que se le pusiera enfrente. ¿Qué tan bueno fue su trabajo? Pues fue el rey, pasó a la historia como el conquistador, está considerado como el fundador del inicio de la historia de Inglaterra. Pues yo creo que fue muy bueno, ¿no? O sea, él en su estrategia, en sus maneras, en su milicia, definitivamente hizo. Y esta situación de que hubiera orquestado que se coronaba a la sombra de Eduardo, o sea, aquí estaba la tumba de Eduardo, y él se coronó aquí, eran como 5 o 6 metros en el 1066. Habla de mucha mano izquierda, ¿no? Vamos a rendirle homenaje al rey fallecido mientras me están coronando a mí, cumpliendo la voluntad de él. Pero como nadie le creyó, hasta que Haroldo lo denuncia, dice tu conversación no es cierta. Ajá. De todas maneras, se conoce. 10, 11 meses de guerra. ¿Sí? Del 5 de enero al 24, 25 de diciembre. Son 11 meses, ¿no? Sí. 11 meses de guerra. Una guerra que algunas gentes pueden decir que es civil, si creen que Guillermo sí era el sucesor, porque está dentro. Puede ser civil, guerra civil, pero otras gentes, pues fue una invasión de todo a todo. Y la prueba es que se llama el conquistador. Pasa la historia como el conquistador. No pasa la historia como el justiciero ni como el salvador. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto que sucede en el 1066, mi querida Sofía, es el gran inicio. Es el gran inicio. Ahora, algunas cosas que van a empezar a suceder raras, muy raras, con Eduardo el Confesor. Y cuando llega Guillermo y empiezan las guerras y luego él se corona, Guillermo se da cuenta que tiene más fuerza él con lo que sabe y con lo que puede hacer, dejando que los obispos sigan haciendo cosas que no deben. Con Eduardo, el confesor, va a suceder algo que necesito contárselos porque luego no entendemos a Enrique VIII, ¿sí?
Con Eduardo el Confesor va a suceder algo muy importante. A Eduardo el Confesor en ese año, fíjense cómo todo sucede en el 1051, es un año muy problemático en muchos sentidos para ellos. Pues resulta que no le gusta la elección del arzobispo de Canterbury. Acuérdense que Canterbury es el primer obispado de tierras anglosajonas. Pues no, no les gustó que porque estaba muy cercano a la familia Godwin y que pues Godwin era el enemigo más cercano, ¿no? De Eduardo y no le gustó y por sus pantalones dice que no al que protocolariamente fue elegido y él ponía otro. Eso no se hace. En la Iglesia Católica los reyes no andan poniendo ni quitando ni obispos, ni arzobispos, ni cardenales, ni sacerdotes, ni párrocos, ni abades, ni abadesas. Es una institución cerrada. Al obispo lo nombra el arzobispo, al arzobispo lo nombra. Y cada cosita que sucede en esa institución que se llama Iglesia Católica, la tiene que ratificar el Papa. Aunque el obispo sepa que tiene autorización, tiene que mandar a avisar. No, muchachas, Eduardo hizo esto. ¿Cuál va a ser la importancia? ¿Por qué se las platico? Porque sentó un precedente muy importante. Y estamos hablando del siglo XI. Un precedente muy importante. Los reyes tenemos voz y voto en Canterbury y en Winchester y en Durham. Tenemos voz y voto en donde sea. ¿Por qué? Porque nosotros somos los meros, los dueños. Punto. Pero cuando le dijeron a Enrique VIII que no, pues se acordó, ¿verdad? ¿Verdad? De él, ¿verdad? Y el otro, y el otro, y el otro. Ahora, ¿a qué punto llegó la locura? Pues a mi juicio, la prueba de lo alejado que estaba la Iglesia Católica inglesa del mundo católico continental, aquí está la prueba. El muchachito, bueno, no les voy a dar los nombres porque, ay Dios mío, esta persona va a tener dos puestos, sí, un obispado y un arzobispado. Nunca renunció a uno o al otro. Lo excomulgaron por no obedecer el renunciar a uno y siguió sin renunciar. Se murió Eduardo, porque bueno, pues se tenía que morir, y ese señor, obispo de Winchester y arzobispo de Canterbury, seguía vivo. Y cuando llegó el Haroldo, lo que quieras, le dijo, tú tranquilo, aquí nos arreglamos. Pues le llegó Guillermo y tuvo que tomar una decisión. Y le dijo a Guillermo, fíjate que yo creo que yo estaba en el cuarto cuando, fíjate que, y siguió este hombre en esa situación que, bueno, pues es una situación de una riqueza extrema, o sea, ser obispo de Winchester y arzobispo de Canterbury, además de tener mucho poder, pues tienes mucho dinero. Entonces, los desarreglitos de Eduardo van a costarle a Inglaterra, no porque él lo hiciera de pues una mala voluntad, pero va a costarle. Otra característica, digo, otro detallito que pues me llamó la atención, ¿verdad? Es que Eduardo fue canonizado, fue santo, fue santo. El confesor, sí, y fue patrón de Inglaterra. San Eduardo y San Edmundo, un disque mártir del siglo VIII de allá, ¿no? De Inglaterra,
van a ser patrones de Inglaterra hasta que sean sustituidos por San Jorge. Siglo XIV, falta mucho, pero con esta sustitución va a iniciar el camino de la iglesia, de la bandera, muchachos, porque la bandera tiene la cruz de San Jorge y la cruz de San Andrés. Entonces, este patronazgo, si hubiera seguido San Eduardo de patrón, no tendríamos la famosísima bandera, ¿verdad? Con esa doble cruz. Entonces, eran detallitos, bueno, pues que les quería comentar de Eduardo porque se me hicieron interesantes. Que no se nos olvide que estamos hablando del siglo XI, que estamos hablando de Eduardo el Confesor y todo lo que sucedió para que pudiera llegar Guillermo. ¿Qué les quiero decir? Algo sobre Escocia, algo sobre Escocia. Mire, en el tiempo de Eduardo, en el tiempo de Guillermo, les acabo de comentar que los exiliados se fueron a Escocia, no arrancaron para otro lado, pero se fueron a Escocia ¿con quién? Bueno, muchachas, ya había rey, ¿ok? En el tiempo de Eduardo y de Guillermo ya había rey, pero todavía no era Escocia, ¿ok? Era Alba. Alba, era el reino de Alba, así se llamó. Él se llamaba en el tiempo de Eduardo y de Guillermo. Kenneth, que es un nombre que vemos por todos lados y ya saben, ¿no? Los actores, digo, hay varios Kenneth que son muy famosos y todo. El primero ni siquiera era reino de Alba, era reino de los Pictos, que ustedes ese nombre pues ya se lo saben porque lo vimos en la primera clase. La casa la fundaron en el siglo IX. Entonces ya tenemos el siglo IX, ya tenemos el siglo X, ya vamos en el siglo XI y ya existe rey. Ese rey va a ser una familia, va a ser un clan. Este hombre, por ejemplo, se llamó Kenneth Mac Alpin. Mac de Alpin, ¿sí? La familia, en vez de decir de York, de Lancaster, de Tudor, su familia, su dinastía, Alpin. Pero en su lengua es Mac Alpin. Esto que nosotros tenemos de esta instauración de una monarquía no quiere decir que Escocia hubiera estado ni tranquila, ni adelantando, ni aprendiendo de sus parientes ingleses. No, fue un periodo sangriento, aunque de estabilidad cotidiana. Se mantuvieron aislados de los adelantos tecnológicos y culturales. El que yo les diga que ya había un rey, lo único que significa es que esa familia pegaba más feo, más fuerte que las otras familias. Cada una de los clanes, de los Mac algo, van a tener que estar de acuerdo que ya no le pueden ganar a la familia superior. Fíjense qué fuerte, ¿eh? De acuerdo que ya no le pueden ganar. No quiere decir que les convenga porque son mejores comerciantes o mejores estrategas. Quiere decir que ya es imposible seguir con las guerritas, pues, territoriales. Entonces, esta casa, quisiera saber qué quise poner en esa palabra, quién sabe. Le siguió. Siguió. Con falta de verlos. No, otra vez iba a ser lo mismo, ¿verdad? Pues sí, ahí sí queda, ¿no? Bueno, fíjense. La casa de Alpin, como todas las dinastías, pues van a tener a veces sus hijos, a veces sobrinos, a veces nietos, los que los van a ir sucediendo. Estamos hablando como de 150, 170 años.
Si nosotros nos vamos a cada uno de ellos, no tienen idea la cantidad de muertos cada vez que había un fallecimiento de un rey y pues tenía que seguir a alguien, que si mataban al hermano mayor, que si mataban al tío, que si el sobrino, que si entró y duró 2 noches y amaneció muerto. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero sí quisiera comentarles algo. Van a ser los Alpine por una muy buena cantidad de tiempo. Luego van a ser los Dunkel, no importa, muy poquitito, 6 años. Pero luego viene la Casa de Morey, y va a entrar a escena pues este nombre tan famoso que es Macbeth, ¿sí? Macbeth. Macbeth duró 17 años en el trono. Él va a fundar una dinastía, pues nada más porque la historia le hizo, pues el favor, porque solamente va a ser un sucesor. Asesinan al sucesor y vuelve a cambiar el nombre, ¿sí? De la dinastía. Pero yo quisiera, por favor, comentarles algo a las que están por allá y a las que están de este lado. Miren, Macbeth es el protagonista de la obra de Macbeth de Shakespeare. Esta obra es del siglo XVII. Esta obra, la de Macbeth. Macbeth en la obra es un tirano. Va a haber presencia de brujas, son las famosas 3 brujas de Macbeth. Va a haber la instigación y luego el suicidio de la esposa, que es la famosísima Lady Macbeth, porque es Macbeth, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Quisiera, por favor, que me escucharan. Si nosotros vemos una película ahorita de Macbeth, shakespeariana, va a ser muy interesante, pero va a ser shakespeariana. No va a ser historia de Escocia. Por lo siguiente. Del tiempo de Shakespeare, el rey que estaba pertenecía a la línea de sangre de los que habían matado a Macbeth. Entonces, lo que le convenía era quedar bien con el rey que está en mi tiempo, ¿verdad? Yo, Shakespeare, no voy a decir que Macbeth hizo lo que tenía que hacer y que fue bueno. Pues mejor me quedo con que qué bárbaro, Macbeth. Fue de los primeros que derramaron sangre de tus parientes, divino rey. ¿Sí, sí me explico? Entonces, por favor, si tenemos tiempo de ver, porque es teatro, les puedo recomendar que lo vean, no que lo lean, es teatro. Sí, escúchenme. Todo lo que ustedes van a ver ahí tiene sesgo, tiene agenda, porque Shakespeare estaba quedando bien con los enemigos de la familia de Macbeth. Entonces, pues claro que pintó a Macbeth y a su esposa y a sus ejércitos como alguien pues corrupto, codicioso. Al parecer no fue así. ¿Está bien? Más o menos me explica. Sí. ¿Quién y quién? No. Macbeth es del 1050 exactamente de Eduardo y de Guillermo, y Shakespeare es del siglo XVII. Él es contemporáneo de la reina Elizabeth. Y cuando ya murió Elizabeth, les recuerdo que subió el primer escocés a la corona, el primer Estuardo, ¿no? El hijo de María y etcétera, ¿no? Ese rey es el que le convenía a Shakespeare tenerlo contento. Y al tenerlo contento, pues le convino dar una imagen de tiranía a los pocos años que gobernó Macbeth. ¿Cómo voy? Bien. ¿Más o menos? Sí. Muy bien. Ahora, el verdadero Macbeth, fíjense qué cosa tan impresionante de que en la política nadie sabe, nadie supo. Miren,
Macbeth se vio involucrado indirectamente en los problemas palaciegos de Eduardo el Confesor cuando recibió a varios exiliados normandos de Inglaterra en la corte escocesa. Pero bueno, pues lo reciben no porque quieras empezar una guerra, ¿no? O sea, pues porque las cosas se tienen que hacer. En 1054, Eduardo el Confesor ordenó una gran invasión de Escocia. Aquí ya empiezan los problemas, ¿sí? Con Eduardo. Cuando sube Guillermo, pues ya está muerto uno, ya está muerto el otro. Los anteriores son los escoceses, lo que les dicen. Ahora verás, lo que hiciste con Macbeth, eso no va a quedar. Y empiezan las invasiones de Escocia a Inglaterra. Entonces tenemos, muchachas, que los problemas reales de guerra para un lado, derramamiento de sangre, conflictos, ahí va una novia, ahí viene un novio para calmar las guerras, etcétera, van a suceder exactamente en los tiempos que yo les estoy comentando, que es el siglo XI. ¿Ok? Macbeth sí es verdad que muere en batalla, pero por favor, muchachas, se los platico porque pues es un personaje demasiado conocido, ¿no? Por Shakespeare. Macbeth no muere en una batalla a manos de ingleses. Macbeth muere en una batalla a manos de escoceses. Porque pues él apenas estaba entrando a su dinastía, no tenía suficiente fuerza para mantenerse y otro de los clanes aprovecha la invasión inglesa, pelea contra el rey como un segundo frente y en una de esas batallas es cuando muere Macbeth. Entonces, fíjense nada más. Sí es verdad que estaba o sea, sí es histórico que estaba una invasión con ejércitos y todo inglesa, pero el rey no muere por extranjeros, muere por hasta parientitos de ellos. Ahora, yo creo que ya nunca se les va a olvidar Eduardo y Guillermo porque los hemos estado cazando y cazando y cazando. Fíjense, Guillermo conquistó en el 1066. ¿Por qué es tan importante Guillermo? Porque con él empieza todo. Introdujo el feudalismo, se mantuvo al poder a través de varones, no generales, no nobleza, varones. ¿Y cuál es la diferencia? Que esos varones, cada vez que se le ocurría al rey, ya fuera Guillermo u otro, tenían que jurar vasallaje, tenían que jurar lealtad total. Y cada vez que se le ocurría al rey, pues podía salir ahí algún traidor, y claro que les daban una muerte ejemplar y le confiscaban los territorios, y todos los demás decían, qué bárbaro, pues cómo se le ocurrió, ¿verdad? Y volvían a jurar las lealtades y como que renovaban, ¿no? Renovaban esas fidelidades. ¿Cuál es una de las características de Guillermo el Conquistador? Pues él llegó de Normandía y dijo, ay, qué chistoso se administran aquí, ay, qué raro. O sea, yo soy el rey, yo soy el dueño de todo, de todo. Todo mundo me tiene que pagar renta. Todo mundo. No, porque para eso impuestos. No, mi vida. No, no, no. Los impuestos son para los ejércitos y que para los caminos y que para los terremotos. No. Los impuestos son para otra cosa. Todos ustedes me tienen que pagar renta a mí, porque yo soy el dueño. Y para que más les guste, de manera familiar, voy a agarrar una quinta parte del territorio inglés. Yes. ¿Qué quiere decir una quinta parte para mí? Que yo la puedo repartir entre hijas, hijos. No tiene que ser rey para ser dueño de esos pedacitos. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. El nuevo soberano conservó el sistema administrativo de impuestos y de tribunales anglosajones, pero reemplazó al personal anglosajón por personal normando.
Con él inician, como les dije ahorita, los verdaderos conflictos con Escocia y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tuvo que enfrentarse a numerosas rebeliones en los años siguientes. Invasiones danesas, pues claro. Ataques de los escoceses, pues claro. Se va a tardar 6, 8, 10 años, depende del historiador, en poder afianzarse. Entonces, chicas, aunque él se haya coronado en el 1066, nosotros sabemos que cuando pudo empezar a decir soy el rey y ya nadie dice que no, pues pudo haber pasado 6 años, digamos, 1072. Uno de los cambios más obvios fue la introducción del idioma anglo-normando, variedad insular de un dialecto norteño del francés antiguo. Entonces, muchachas, una de las cosas que necesito que entendamos es que por mucho tiempo, pero de veras, por mucho tiempo, los de arriba hablaban un idioma y los de abajo hablaban otro idioma. ¿Se escribían los dos idiomas? Sí, sí, definitivamente sí se escribían, pero él es muy malo porque siempre vas a ver como extranjero al de arriba. Si yo hablo inglés y el que me gobierna habla un tipo de francés, pues no es de mí, no es de los míos, ¿verdad? Y esa idea de que son extranjeros, pues va a perdurar mucho tiempo. Lo que sigue no es tan importante, no es tan importante. Les puse este mapa nada más para que se dieran cuenta cómo la forma en que ellos trabajan, o sea, ellos pensaban, ¿no? En el reino, pues era así como un reino cruzado por un río salado, ¿no? O sea, el Canal de la Mancha. Ellos lo pensaban de esa manera. Iban, venían, regresaban, comerciaban, los obispos, los sacerdotes, los monjes, todo lo que ustedes quieran y manden, para ellos era pues como un continuo, nada más que pues sí se tenía que tener barcos, ¿no? Para poder unir una de las dos cosas. ¿Qué es lo que le va a tocar? Pues en el tiempo, ¿no? En el tiempo de Guillermo, le va a tocar las cruzadas. ¿Va a ser importante para Guillermo, para sus hijos? No va a ser tan importante. Ay, 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 Dios mío, ay, ay, ay. No va a ser tan importante. Espérame, es que me fui de más. Un segundo, por favor. Aquí está. ¿Aquí está o no? Sí, dos territorios, ahí está. No va a ser tan importante para Guillermo, sus hijos, pero sí va a ser importante en el sentido que los ingleses se dieron cuenta que era de que implicaba mucho prestigio entre los otros reyes el participar en las cruzadas. Una pérdida total de dinero, bueno, pues si lo manejabas mal, pero si lo manejabas bien, pues podías ser dueño de algunas de las tierras santas y además podías formar tus reinos. Entonces se volvió como una apuesta, igual que con los otros reyes, ¿verdad? O los hermanos de los reyes. Era apostarle a la cruzada, pues para ver si de veras, pues le ganabas, ¿verdad? Pero era una apuesta. Podías perder o ganar. Este hijo de Guillermo el Conquistador va a ser el que va a poner el ejemplo. ¿Cuál va a ser el inglés más famoso que entra a una cruzada? Pues Ricardo, ¿verdad? Va a ser Ricardo Corazón de León, que va a ir, que va a pactar, va a conseguir esta tregua, de regreso lo secuestran, tienen que juntar el dinero para el rescate eh, y hunde en bancarrota a Inglaterra por una cruzada. En el tiempo de Guillermo no fue tan tremendo, sí fueron, regresaron, se murieron, ok, pero en el tiempo de Guillermo se abrió la posibilidad de entrar al patio de juegos de los reyes continentales a través de la peregrinación o de la guerra que llamamos cruzada.
Me quedan 3 minutos y yo creo que sí voy a poder contestar a a, a la pregunta de Sofía Castellanos. Miren, al tiempo que los hijos de Guillermo el Conquistador estaban haciendo lo que les tocaba, o sea, lo que les tocaba, había otro pariente que vaya que sí hizo cosas importantes. Ese hombre va a ser famoso por sí mismo, sí, pero va a ser más famoso porque dice la historia que cuando supo que, que el rey de Francia había repudiado a la riquísima Leonor de Aquitania y que Leonor ya estaba en su casa paterna, dice la historia que se fue con sus gañanes, porque no era ejército, era su grupo de hombres, llegó, exigió verla y la violó. Dice la historia que así fue como forzó el matrimonio este muchachito que andaba buscando apenas que le reconocieran sus derechos a la corona. Él andaba acá en el continente, ya casado con Leonor, no solamente llegó con un acta de apellido, ni con un, ahora sí que en broma, con unos resultados de laboratorio, ¿verdad? De que él era descendiente directo, ¿no? De esa rama de, pues de Guillermo y luego Enrique, y luego ya como nieto va a ser él. No nada más llegó, él va a ser Enrique II. Él va a llegar con la riqueza de esta mujer, Leonor. Él va a ser el importantísimo Enrique II. Y aquí está, Sofía, el inicio de una casa. Esta casa es la casa de Anjou. Pero ustedes se fijaron que Sofía me dijo, ¿cuándo empiezan los Plantagenet? Miren, chicas, todo el tiempo que gobernaron los Anjou, se llamaron Anjou. Pero hubo un momento que un francés, un historiador francés, se le ocurrió ponerle el apodo. Por eso ustedes nunca van a encontrar que alguien se apellide Plantagenet, ¿sí? Un historiador, 2 siglos y medio después, descubre que el papá de este Enrique, Anjou, francés, Godofredo, siempre traía una ramita de una cosita que se llama genetis o genesito o algo así, y le llamaban el Plantagenet a él, el Plantagenet. Godofredo de Anjou, el Plantagenet. ¿Por qué el mundo decidió aceptar ese cambio? No lo sabemos, muchachos. No, es una cosa, pues, que simplemente sucedió. Pero sí necesito que nosotros entendamos los 3 nombres. Casa de Anjou, pues porque es lo real. Así es el territorio y todo. Dinastía Angevina, porque es el castellano de Angevin, ¿sí? Angevina. Casa de Anjou, dinastía Angevina. Pero en los libros se llama Plantagenet, y bueno, si lo pronunciamos como nosotros, ¿verdad? Porque un historiador decidió que se le iba a poner ese nombre. Inicia con Enrique II y Leonor. Ellos van a tener 8 hijos, ¿sí? Y entre ellos los más famosos, pues ustedes ya saben, ¿no? Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Los más famosos. ¿Por qué? Salud. ¿Por qué los más famosos? Por la literatura. La literatura. El secuestro de Ricardo en el siglo XIX
fue escrito y novelado. Entonces la gente, aunque no supiera de la historia medieval de inglesa, sí sabía la novela de Ricardo. Y en nuestro siglo, pues por Disney, por Walt Disney, ¿sí? Porque hizo las caricaturas de Robin Hood y pues los niños saben de Juan Sin Tierra y saben que están esperando el regreso del rey Ricardo, ¿no? Los niños no saben más que eso, pero pues al ver la caricatura ya se aprenden de memoria estos nombres. El, la próxima clase les voy a dar una platicadita muy chiquita, porque fíjense que estos Sanju se van a volver Lancaster y también se van a volver York. Y todos esos apellidos son apellidos que los vemos, los oímos, ¿verdad? Constantemente con nosotros. Y simple, es muy sencillo, si lo ves en un esquemita, es muy sencillo, porque simplemente son las líneas de tres hermanos, nada más, nada más. Uno de Lancaster, otro de York, otro, así, nada más. Y los que van para abajo, pues alguna vez les va a tocar ser rey. No, no hay ningún gran problema. Entonces, por favorcito, el día de hoy espero haber cumplido un poquito con quién es Eduardo, quién es Guillermo y la relación que se inició en este cambio de milenio entre Escocia e Inglaterra. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, muy A interesante. ustedes, a ustedes. Gracias, adiós. Bye bye.